Esta noche vamos a ver el tema de sanación de los miedos. Y la lectura de ayer se prestaba para ese tema. Y esa lectura que está en San Marcos, capítulo 4, versículo 35. Que es la lectura del Evangelio de ayer. Y dice: Jesús calma la tempestad. San Marcos 4, 35. Dice esta palabra del Señor, que al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla del lago. Despidieron a la gente y lo llevaron en la barca en que estaba. También lo acompañaban otras barcas. De pronto se levantó un gran temporal, y las olas se estrellaban contra la barca, que se iba llenando de agua. Mientras tanto, Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Entonces se despertó, se encaró con el viento y dijo al mar: Cállate, cálmate. El viento se apaciguó y siguió una gran calma. Después les dijo: ¿por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Pero ellos estaban muy asustados por lo ocurrido y se preguntaban unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a Dios. Por las palabras de este Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. ¿Qué es el miedo? ¿Por qué le dijo a Jesús? ¿Por qué son tan miedosos? ¿Qué es el miedo? Bueno, si vamos al diccionario de la Academia de la Lengua, la Real Academia Española de la Lengua, dice que el miedo es una angustia que sentimos ante el riesgo o ante un daño, sea este daño real o imaginado, o sea, imaginario. Si sentimos angustia, ese es. El miedo podríamos ir detallando más como una reacción, porque esa angustia que menciona aquí, uno no la controla, sino que sale antes de que uno piense. Usted puede decir: no voy a sentir miedo, no voy a sentir miedo, y cuando se enfrenta, entonces ahí es que se sabe, ¿verdad? Porque es una reacción inmediata, es una reacción instintiva a veces, es una reacción incontrolada muchas veces. Entonces, para nosotros dejar de ser miedosos, como Jesús le llamó la atención aquí, ¿por qué son tan miedosos? Ahora Jesús nos lo está diciendo aquí, a nosotros. Dígaselo al que está al lado: ¿por qué eres tan miedoso? ¿Por qué eres tan miedosa? Y ahora usted mismo diga: ¿cuáles son mis miedos? Usted mismo pregúntese: ¿cuáles son mis miedos? Porque mi hermano de al lado sabe que soy miedoso. ¿Cuáles son mis miedos? Si yo comienzo a enumerar los miedos que yo tengo a ustedes, ¿verdad? Podríamos decir algunos que ya se fueron y otros que todavía siguen ahí, que yo no sé cómo se van a manifestar en el momento determinado, ¿verdad? El miedo fue algo que Dios puso en el ser humano. Es una reacción natural, o sea, lo que podríamos decir, porque hay varias palabras que definen el miedo. Por ejemplo, dice temor, pavor, horror, fobia, pánico, terror, alarma, ¿verdad? Nosotros tenemos una sustancia en el cuerpo que se llama adrenalina, que sale cuando usted tiene una situación de miedo, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez, estaba yo pequeño, y no le voy a mencionar lo de ayer porque algunos estuvieron en la misa y van a decir el mismo cuento otra vez el diácono. No, le voy a mencionar otra. Yo me acuerdo una vez que nosotros, yo estaba pequeño y pasó algo. Nosotros estábamos en un terreno ajeno, ¿no? Y en el terreno había vacas. Nosotros estábamos atravesando ese terreno porque veníamos de otro, donde había un río, nos habíamos ido a bañar. Entonces atravesamos ese terreno y se apareció un toro y nos persiguió. Y el miedo nos hizo salir corriendo, o sea que ahí fue algo bueno, ¿verdad? O sea, en eso era beneficioso el miedo porque usted se defiende, ¿verdad?
Y se nos hizo salir corriendo. Y lo hace hacer a uno cosas que uno no haría en condiciones normales. Por ejemplo, ¿qué hice yo? Yo brinqué una cerca que en condición normal nunca la había brincado, era más alta que yo. Yo no sé cómo la brinqué. Y después yo miraba la cerca así diciendo, ya al otro lado del toro, ya le podía burlar al toro y todo, ¿verdad? Y entonces yo decía, pero ¿cómo brinqué yo esto? Pero el miedo. Hay madres que frente a una situación de peligro de sus hijos, lo defienden y se enfrentan hasta a cualquier animal peligroso, ¿verdad? Porque tienen miedo de que su hijo o su hija sea desaparecido por este animal o atacado y matado. Entonces, en ese sentido, el miedo es algo positivo que nos hace reaccionar frente a situaciones de peligro, ¿verdad? Situaciones de peligro. También porque nos hace buscar remedios, ¿verdad? Por ejemplo, si usted se enciende la casa en un momento, usted sale huyendo y busca algo, el extinguidor, agua, el paño mojado, lo que fuera. Otra situación de miedo le voy a contar a ustedes. Yo tenía alrededor de 9 años quizás, y entonces yo me acababa de bañar, y uno no usaba toalla cuando eso es fino ahora, ¿no? Eso de toalla. Uno se bañaba y salía mojado, uno del baño, ¿no? Entonces, así mojado como salito, de chorreando agua, fui yo a abrir la nevera. Esas neveras de antes que, ahora sobre todo de plástico, ¿no? Las neveras son plásticas casi completas, pero antes eran puro metal. Entonces la nevera parece que estaba aterrizada y según agarré yo el manubrio de la nevera, me quedé pegado. Electricidad ahí estremeciéndome así. Y mi hermana mayor, por el miedo, la hizo reaccionar. ¿Y sabe qué hizo? Agarró una escoba y me dio un escobazo, pero a todo dar. Y me desprendió. No podía tocarme porque si me tocaba ella también se iba a electrificar también. Entonces ella inteligentemente, el miedo la hizo reaccionar y me dio un escobazo y ahí salí yo de esa situación. Una cosa que le puedo decir entre paréntesis es que aquello de que uno cuando se va a morir, uno como que repasa toda su vida. 9 años tenía yo y repasé toda mi corta vida ahí en ese momento, ¿verdad? Por el miedo que me dio el que iba a fallecer en ese momento. Entonces, esa es otra manera de nosotros entender el miedo como algo positivo, que nos hace buscar remedio a una situación de peligro, o sea, buscar inmediatamente una solución. La otra también, el miedo nos hace respetar las reglas o advertencias, ¿verdad? Si te dicen, no toque, ¿verdad? Danger, ¿verdad? Daño. O como dicen en inglés, warning, por aquí ni se asome. Dicen, no, pues espérate. Si tú eres una persona que ha sufrido un corrientazo como yo, donde hay corriente, por ahí ni se acerca, ¿verdad? O sea, que nos hace a nosotros respetar las reglas y las advertencias que nos ponen. El miedo hace eso. El miedo lo hace a uno también actuar a veces de manera, como dice la definición, imaginaria, ¿verdad? Uno se imagina un peligro y entonces actúa en consecuencia. Le cuento algo, y esto es algo que quizá le puede pasar a cualquiera de ustedes. Los primeros años que yo estuve en este país, yo estaba sin papeles y trabajando en una fábrica. Y le pregunté a un hermano de Guatemala, a un compañero de trabajo, le dije yo, ¿y cómo es que visten la gente de migración? Yo nunca había visto a un oficial de migración. Y él me dijo, visten de marrón. Y yo, ok, listo. Entonces un día estoy yo trabajando ahí en la fábrica, abren la puerta así de donde llevan los envíos y viene un señor en un camión vestido de marrón. Se desmontó. Y yo me entró un miedo, un pánico, inmediatamente dije, ya me agarraron, dije yo. ¿Y qué se echó a reír mi amigo? Porque el que llegó ahí era de la UPS. Nada que ver con migración. Pero ven cómo uno conecta, o sea, lo que dice un miedo imaginario, ¿no? Uno se imagina el peligro, inmediatamente se paraliza. Pero es así, ¿verdad? Es una respuesta espontánea que uno da. Ahora bien, eso es parte de los beneficios que hace el miedo, el poder uno respetar reglas o advertencias, pero los daños, ¿cuáles son del miedo? El miedo nos paraliza, no nos hace avanzar. ¿Se recuerdan la situación de Pedro cuando el Señor lo mandó a caminar sobre las aguas?
Él iba bien, pero en una se paralizó porque el Señor lo llamó a caminar, ven hacia mí, pero le entró miedo y a Pedro lo que le pasó fue que se paralizó y se puso pesado y se hundió. Si hubiera seguido caminando, no se hubiera hundido. Eso es lo que hace el miedo. Cuando decimos que el miedo nos paraliza también, es que el miedo nos quita la capacidad de desarrollar ciertos potenciales que usted tiene. Yo me imagino a la hermana María que se paró ahorita a dirigir, ¿verdad? Primera vez que lo hace, ya van varias veces. Ándele. Ándele. Sí. Bueno, pero yo me imagino que la primera vez que María se paró ahí, aunque no estuviera yo aquí, que le temblaron las piernas, ¿sí o no? Un poco. Se puso colorada como se puso ahora y demás. Y uno se traba muchas veces, ¿verdad? Porque eso hace el miedo. Y hay personas aquí que pueden hacer lo mismo que ella acaba de hacer, dirigir el grupo de oración. Pero no lo hacen porque tienen miedo. Entonces, eso es negativo. Porque usted tiene un potencial que Dios ha puesto en su corazón, en su mente, en su ser, y usted no lo desarrolla simplemente porque dice, ay, yo no me paro. Quizás hay algunos de ustedes que son predicadores o que pueden ser buenos maestros de la palabra, de la doctrina del Señor, pero no lo hacen por miedo. Y sería el miedo al ridículo, el miedo a quedar mal, etc. Yo me acuerdo la primera vez que me tocó a mí dirigir la palabra frente a un público. Yo de verdad que no sabía lo que era eso. O sea, andaba con un miedo grande. Y era ante un público grandísimo. Yo me acuerdo de esa vez. Era un público de alrededor de 15,000 jóvenes. A mí me pusieron a dirigir la palabra frente a ese público. Era un estadio y estábamos celebrando el primer mes de la muerte de Monseñor Romero en un estadio. Y me pusieron al frente a mí como dirigente de todos esos jóvenes a dirigir la palabra. Yo andaba pero con unos temblores, etcétera. Pero cuando me puse allí a hablar, saqué un vozarrón inmenso, hablé fuerte, etcétera. Pero acabado de hablar, me tuvieron que casi recoger. Porque ya, o sea, como que fue un colapso casi que me dio. Había uno que estudiaba medicina ahí que dijo, casi te vas. Y es por el mismo miedo, ¿de acuerdo? Pero pude salir adelante y ya, de ahí para allá, ya entendí que eso no era nada. Así que el famoso miedo que tenía antes, llamaba el miedo escénico, le llaman a eso, era una tontería, ¿verdad? Era un miedo imaginario, como dice aquí la Real Academia. Miedo imaginario. Y muchos de nosotros tenemos miedos imaginarios. Entonces, hay el miedo que es enfermizo. Ese es más dañino todavía. Porque ese miedo enfermizo es lo que se define aquí como pavor, horror, fobia, pánico, terror. Esas palabras, cuando estás definiendo el miedo, significa que la persona está teniendo una super reacción. Como dicen en inglés, overreacting. O sea, que está actuando más allá de lo que fuera normal. Entonces, cuando es así, hay que buscar la raíz de ese miedo enfermizo, que la mayoría de las veces son traumas que la persona tiene. Son miedos transmitidos por otras personas. Como le contaba ayer, ¿verdad? De un piloto que me transmitió el miedo a montarme en un avión y no lo tenía antes. Y solo ahí porque él estaba lleno de pavor y yo dije, pero ¿y esto? Y entonces me explicó por qué tenía pavor y ya entonces me metí en pavor yo también. ¿Verdad? Hay el miedo también, a veces el pavor metido por algún familiar que lo tiene y entonces te lo transmite a ti sin tú saber ni para qué. ¿No se han dado cuenta a veces que hay gente que muere por las estampidas famosas, no? Cuando hay algo en un estadio, pasó cualquier problema, se cayó algo o se armó un pleito entre alguien o alguien tiró un tiro, se manda a la gente para un lado, se llena de pavor y entonces en esa estampida, en ese momento pierde la noción del valor de la persona humana y hasta se van por encima de alguien. Y mucha gente muere es porque le pasan por encima. Y es basado en esto del pavor.
Y a veces la gente huye y ni sabe ni para dónde huye. Ni por qué huye tampoco. Eso pasa. Mi esposa cuenta una escena muy interesante de una hermana que tenía un novio, pero ella no quería que el novio llegara a la casa viendo al papá y a los amigos de su papá tomando. Ella no quería que viera esa escena. Pero entonces, cuando ella llegó con el novio, se parquearon un poco más atrás. Él no veía desde ahí, ella se desmontó rápido y fue y le dijo a ellos una escena de terror. ¡Huyan, huyan, huyan! Y ellos salieron huyendo todos, dejaron las botellas y todas las cosas y se fueron huyendo y no sabían por qué ni para dónde. Eso fue una escena muy, muy cómica. Hay gente que huye así, sin saber por qué. Entonces, nosotros podemos también tener traumas que nos hagan sentir miedo por falta de tener los padres, o especialmente el papá en la familia. ¿Saben ustedes eso? Que la falta de tener un padre en la casa, sobre todo los primeros 6 o 7 años de la vida de un niño, le crea una condición de miedo y de inseguridad para toda su vida. Para toda su vida. Ese es el daño. Ese es el daño. O sea, ustedes las que son madres solteras sabrán un poco de eso de sus hijos, que andan siempre como con esa inseguridad. Porque el papá está supuestamente allí puesto por Dios para que le dé esa seguridad a los hijos. Y si no está, la mamá, por más que quiera, no suple eso. Entonces ahí viene una fuente de inseguridad para ese niño o niña y miedo también para el futuro. También puede causar miedo los castigos excesivos que se pueden hacer en la casa. O sea, hay niños que los papás los castigan hasta por nada, ¿no? Y los castigos a veces pueden ser demasiado excesivos. Entonces ellos tienen miedo de cualquier cosa y pueden mentir y pueden actuar de una manera, vamos a decir, irracional. Por ejemplo, una vez una señora bien adulta en un grupo de oración vio que se acercó a alguien al grupo de oración y cuando lo vio se puso toda temblorosa. Mi esposa lo notó. Y ella después le preguntó que por qué. Entonces ella le dijo que era porque esa persona había entrado allí a ese salón. Era alguien que era bien considerado en la iglesia, como una persona de iglesia. Sin embargo, en el trabajo esa persona era su supervisor de ella y era bien abusivo. Y le había hecho mucho maltrato. Entonces ella tenía una condición de terror solo de verlo. Así se nos puede presentar a nosotros terror a los policías. Cuando los papás le dicen, te voy a echar la policía, o lo que fuera. Ahí viene el policía para que se esté tranquilo el niño. Entonces lo aterrorizamos. Y por eso cuando un policía te para, a veces uno ya piensa que es lo peor. Y a veces el policía a lo mejor te puede parar para ayudarte a buscar una dirección o lo que fuera, ¿no? O para decirte, mira, anda con una luz dañada. Simplemente para eso. Pero ya usted está temblando ahí porque el policía le paró. Eso es irracional, ese miedo. Viene quizás de eso, de haberte puesto en una situación de decirte algo malo de una persona o de una autoridad que en realidad no es dañina, sino que se utilizaba para, cuando la mamá no podía dominar al hijo, le decía, ahí te voy, ahí viene el policía. Entonces ahí ya le cogen terror. Miren cómo nosotros podemos también infundir el miedo. O sea, preparar a la persona para que tenga miedo a lo que no debe tener. También pueden haber hechos dolorosos que nos provoquen miedo. Por ejemplo, no explicados. Ahora reciente, con la pérdida de mi madre, yo pregunté por 2 bisnietas de ella que no llegaron. O 2 bisnietos. Le pregunté al papá, ¿por qué no trajiste a fulano y a fulano? Dice, no, porque para que ellos no atraviesen esta situación de dolor, y yo no. Tienes que traerlo y explicarle. Ellos tienen que saber que esto es algo normal. Y era de esa niña, por ejemplo, me acuerdo de la niña que 1 mes y medio antes, ella había llegado a la casa e inmediatamente fue a abrazar a mi mamá que estaba postrada, con un cariño inmenso. Y no era una niña muy cariñosa.
Yo le dije, ella necesita saber qué pasó. Porque si no, para ellos desaparecen las personas sin ninguna explicación. Y entonces ellos entienden mal lo que ha pasado. Por ejemplo, si tú dices, Dios se lo llevó, ¿cómo pueden ellos entender que es Dios? Que Dios se llevó a mi papá, que Dios se llevó a mi mamá, que se llevó a mi abuelita. Dios es malo entonces. Entonces le tienen miedo a que cualquier otra persona se la puedan llevar de los que están cercanos. Por tanto, cada situación dolorosa tiene que haber una explicación para los niños. Lo que llaman los psicólogos una terapia, ¿no? Por eso cuando hay esas cosas en las matanzas, en las escuelas, cosas de esas, siempre buscan psicólogos. ¿Para qué? Para darle un tiempo de terapia a esos niños, para que puedan procesar la situación de dolor, el hecho fuerte. Porque si no, tienen miedo a ir a la escuela después. Algunos que tienen miedo porque en la escuela le hacen bullying también. Cuando usted vea que un niño tiene miedo de acercarse a una persona, o de ir a la escuela, o de hacer tal cosa, pregúntele bien al revés y al derecho por qué ese miedo. Porque los niños a veces, los mismos adultos los amenazan, sobre todo en situaciones en las cuales hay abuso. Los amenazan que si dice algo, yo voy a desaparecer a tu mamá o a tu papá. Y ellos imaginariamente creen que eso es posible. Entonces ahí vienen situaciones de terror para esos niños. Por tanto, es importante nosotros estar atentos a todos los miedos que los niños muestren. Y ahora mismo, analice usted cuáles miedos tienen. ¿Cuáles son sus miedos? ¿Y de dónde vienen? ¿Verdad? ¿De dónde vienen? Porque el miedo te va a dejar una secuela de dolor y de frustraciones después en lo adelante. Y si no lo corriges, no vas a poder hacer muchas cosas. A lo mejor entre ustedes hay gente emprendedoras, pero tienen miedo de fracasar. Yo puedo ser uno de esos. Que yo vi a mi papá fracasar en todos los negocios que él se metía. Fracasó en todos. Y yo puedo pensar que yo ando en esa misma línea. Entonces, ese es uno de los miedos que yo tengo que enfrentar. ¿Por qué? Porque las veces que yo he intentado emprender algún tipo de negocio o lo que fuera, ya voy con el ingrediente del miedo de que voy a fracasar, de que no se va a dar, de que va a ser difícil, de que a otros les sale tan fácil formar cualquier tipo de empresa y a mí no, porque ya tengo ese miedo metido. Entonces tendría que superarlo primero antes de... Ahora, ¿cómo podemos superar el miedo? Estamos en un ambiente religioso, ¿verdad? Estamos aquí como cristianos, como creyentes en Dios. ¿Y qué es lo que nos dice Jesús? O la lectura que acabamos de leer. Primero dice que Jesús estaba, ¿dónde? En la barca. Y la barca estaba siendo zarandeada. Suponga usted que la barca es su casa, que es su persona, que la barca es su familia y está siendo zarandeada. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo. Y durmiendo no es como algunos interpretan como que Jesús allí estaba indiferente. No, Jesús estaba intencionalmente durmiendo. ¿Cómo podía dormir con esas olas tan fuertes? Estaba intencionalmente durmiendo, como diciendo, Jesús tiene que estar en nosotros, con nosotros y en paz. O sea, en toda la quietud. Él nos está transmitiendo quietud, paz, tranquilidad. Eso es lo que Jesús estaba haciendo allí, transmitiéndole eso a ellos. Pero ellos en realidad no agarraron el mensaje, sino que se pusieron más, digamos, alarmados. Dice aquí, porque cuando veían que las olas se estrellaban contra la barca y que se iba llenando de agua, ellos dijeron, ya, esto es el fin. Ese es el problema del miedo, cuando tú te imaginas lo último sin pasar por lo intermedio, ¿verdad? Como diciendo, suponga que usted está en un negocio o tiene dinero en el banco y de pronto tiene que
sacar de pronto la cuarta parte de lo que tienes, o pierde la cuarta parte de lo que tienes invertido en un negocio. Si usted usa la frase, ya fracasé, ya se fue abajo el negocio, ¿qué va a pasar con la 3/4 parte que te queda de dinero o de inversión? Se va a ir también porque ya usted decretó que eso es un fracaso. Eso es lo que nos pasa muchas veces a la gente, a las relaciones interpersonales, de pareja, la familia. Desde que uno tira frases así de que, Señor, nos hundimos, eso fue lo que dijeron ellos, ¿verdad? Ya tiró la frase final, como decir, está viendo el final antes de que el final llegue. Y eso infunde miedo. Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? O sea, ellos dijeron, ya estamos hundidos, ¿verdad? Entonces ahí Jesús, ¿qué hizo? Encaró el viento. Para enfrentar el miedo, lo primero es no visualizar el final si no ha llegado. O sea, un final fatal me refiero. Es mucho mejor visualizar un final feliz. Entonces, nos estamos hundiendo, por ahí está el Señor. Él va a hacer algo. No sé qué, pero Él lo va a hacer. Por eso Jesús dice que encaró el viento. Y entonces dice, ¿por qué son tan miedosos? Todavía no tienen fe. ¿Y qué tipo de fe Jesús le estaba pidiendo a ellos? ¿Fe en qué o en quién? Dios. ¿Fe en quién? O sea, ¿fe en quién? En este caso, en Jesús, que estaba ahí. O sea, si tenemos a Jesús en nosotros, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra barca, en nuestra persona, ¿por qué tener miedo? La Biblia dice que tiene 365 alusiones que dicen no tengan miedo, como que fuera una para cada día, como para que nos la repitamos cada día. Entonces, es importante esto. Juan Pablo II empezó su pontificado hablando de no tengan miedo. La Virgen María empezó su ministerio de ser la madre de Jesús, oyendo el mensaje del ángel Gabriel diciendo, no temas, María. O sea, no tengas miedo. Entonces, Jesús mismo, cuando se apareció después de resucitado, dijo esa palabra varias veces también. No tengan miedo, soy yo. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que hacer para vencer el miedo, primero identificarlo. Esa es la primera cosa. Identifique sus miedos. Después, identifique de dónde vienen. Si es un trauma, una situación. Y después, invite a Jesús a que participe en ese momento en que usted empezó su miedo. Ahí va a invitar a Jesús. Por ejemplo, si mi miedo a la electricidad empezó a los 9 años, cuando yo casi me electrocuto, yo tengo que ver que Jesús fue que ayudó a mi hermana a darme ese escobazo. Ahí estaba Jesús. Entonces ya ahí se me quita el miedo porque digo, pues no, pues si Jesús le ayudó a ella a darme un escobazo, va a ayudarme otra vez y me vuelvo a electrocutar. Aunque está aquello, ¿verdad? De que yo tengo que tener la advertencia de que no tengo que hacerlo lo imprudente, de verdad, las cosas imprudentes. No es como aquellos de, como Jesús está conmigo, Él maneja conmigo, Él está conmigo aquí en el carro, le voy a meter a 100 millas por hora. Y dicen que ya cuando uno pasa de 70 millas por hora, ya el ángel de la guarda se desmontó hace rato. Así que ya usted sabe atento a quién usted anda. Porque ya usted está atravesando la barrera del peligro, ¿verdad? Ya usted se está yendo más arriba de la advertencia. Entonces, si usted identifica el peligro, busca el remedio, que es Jesús en medio de usted en su vida, entonces hay una dinámica muy bonita que usted puede hacer frente al Santísimo, en la cual usted ora y dice, Jesús, preséntate ese momento en que hicieron esto conmigo, de donde vino este miedo. Usted se lo pide. Y va a ver cómo el Señor trabaja. Yo era una persona llena de angustia, era una cosa como que todo me daba angustia. Si yo estaba aquí y iba a viajar para Nueva York, por ejemplo, ya yo iba angustiado. Yo no sabía por qué. Si tenía que ir a mi país, ya iba angustiado. Como que algo me iba a pasar. No sé si a usted le pasa eso. Era como una angustia constante. Y yo decía, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué?
como miedo a lo desconocido, ¿no? A lo que viene, a lo que y siempre era que algo malo le iba a pasar a uno. Entonces yo con el Señor comencé a trabajar eso, con la Eucaristía, con la comunión. Cada vez que yo venía a la comunión, decía, Señor, ayúdame con esto. Y me lo ponía en el medio. Y el Señor se presentaba allí. ¿De dónde vino esa angustia? ¿De dónde vino esa angustia? De pronto de vivir en un hogar donde no se sabía en el día de hoy si mañana íbamos a tener que comer. Eso da angustia. ¿De acuerdo? El uno no saber, en mi hogar no pasó eso, pero en hogares de ustedes, que había peleas entre los padres y que usted no sabía, uno de los dos amenazaba con irse, o uno de los dos con votar al otro, y usted en su angustia decía, usted se imaginaba sin uno de sus padres ahí, por razón de ese pleito. De ahí vienen las angustias. Usted tiene que identificar esto. Quizá hay algo que usted nunca le ha contado a nadie, pero le puede contar al Señor. Y entonces el Señor le puede ayudar en superar ese trauma, ese momento en el que generó ese miedo. Jesús nos ha dicho, no tengan miedo. Y la palabra de Dios en muchos lugares lo dice. Usted puede buscar todas esas. Usted solo busca por ahí. Hoy tenemos, antes yo usaba la concordancia, ya ni se usa eso, ¿verdad? Porque uno lo mete en la computadora y pone ahí con un buscador de eso, palabra miedo en la Biblia. Y te salen todas las frases ahí. Agarre y coleccione esa frase. Si usted es una persona miedosa. Y póngase una para cada día. Y comience a vivir esa palabra, a que se adentre en usted. Y allí esa palabra lo va a ir transformando. Hay una lectura, no sé cuál es, porque la venía oyendo en el camino. Dije, está interesante esto. Creo que el Antiguo Testamento, hay una lectura que dice, mi palabra los ha sanado. El mismo Jesús dice eso cuando está lavándole los pies a los discípulos, que dice, mi palabra los ha limpiado. Entonces, mi palabra los ha sanado. Nosotros podemos ser sanos con la palabra. Solo agarrar esas frases. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quien a Dios tiene, nada le falta, ¿verdad? Cristo, o sea, nuestro Señor es poderoso, ¿verdad? Cosas por el estilo usted puede ir acuñando en su mente. Y va a ver cómo se va enfrentando usted a esos miedos. Y aquí en este grupo de oración, en todos los grupos de oración que usted esté, hable con los que dirigen. Que una vez, cada cierto tiempo, aunque sea cada 2 meses, se ore por sanación del miedo. Nosotros realmente pasamos por una pandemia 2 años. La gente se aterrorizó. Y lo aterrorizaron también. Valga, bueno decirlo también. Lo aterrorizaron. Entonces, pasó la pandemia. ¿Cuántos de nosotros hemos sido sanados de ese terror que vivimos en esos 2 años? Eso es lo primero que teníamos que hacer cuando nos congregamos de nuevo. Sanarnos de ese miedo que vivimos durante ese tiempo. Porque un miedo prolongado deja huellas. Y hace que uno busque soluciones que no corresponden. O hace que uno, en realidad, no avance en ciertas cosas que debía avanzar. ¿Cuánta gente no volvió al grupo de oración después de la pandemia? Se paralizó. El enemigo lo utilizó. El enemigo utiliza el miedo para que nosotros no avancemos en las cosas del Señor. ¿Quién de nosotros ha visto a alguien que quizás no vuelve a la iglesia porque se considera muy pecador? Porque está en droga o alcoholismo o en prostitución o quien sea, lo que sea. Y tiene miedo a acercarse porque ¿con qué cara? Yo era servidor y ahora hice tales y cuales cosas. ¿Y ahora con qué cara me acerco? Eso es miedo. Si el Señor aceptó a la mujer que fue sorprendida en adulterio, si aceptó al buen ladrón allí en la cruz, si aceptó a muchos pecadores, ¿cómo no nos va a aceptar a nosotros? Al Señor no le podemos tener miedo. En realidad, cuando nos habla sobre los dones del Espíritu Santo, hay un don que se llama temor de Dios, pero nada que ver con el miedo.
Temor de Dios significa respeto, significa obediencia, significa alinearse con Dios, respetarlo y seguir sus reglas, sus mandatos. Eso es temor de Dios, hacer lo que Él quiere, pero nada que ver con lo que hicieron Adán y Eva, que se escondieron. Oímos tus pasos, dice, y nos escondimos por miedo. Y ese miedo de ahí viene. Todo lo tenemos. Pero nosotros tenemos que entender que Jesús nos vino a rescatar del miedo y por eso dice, ¿por qué son tan miedosos? El miedo peor, y con eso termino, que la gente tiene es el miedo a la muerte. Y digo el peor porque es que no entendemos la muerte. Si a Jesús la venció, la muerte se convirtió en un vehículo para la eternidad. Y cuando fallece un familiar, nosotros deberíamos darle gracias a Dios por la vida que le dio y por llevarlo a un lugar donde nos va a beneficiar más a nosotros. Santa Teresa, Santa Teresita y muchos santos decían, yo voy a hacer más por ustedes en el cielo que lo que hacía aquí en la tierra. Y eso hace un familiar. Yo he sentido eso después de fallecimiento de mi madre. Yo se lo estaba diciendo a mi esposa ayer. Digo, yo siento que las oraciones de ellas están llegando ahora más fuerte para nosotros, los hijos. Ella oraba por nosotros, estando viva, pues ahora sigue orando. Pero ahora su oración tiene más fuerza, porque ella está en la presencia de Dios. ¿De acuerdo? Aunque esté en el purgatorio, ya es santa. Alguien me preguntaba, ¿por qué es que dicen que las almas del purgatorio son almas santas? Digo, claro, pues ya Dios la pasó por juicio y las encontró, digamos, merecedoras del reino de Dios, solo que pasan a purificarse un poco para que puedan penetrar en la presencia de Dios totalmente. Pero ya son santas, porque ya de ahí no hay vuelta atrás. Usted y yo somos santos con S minúscula, pero podemos convertirnos en diablillos también. Mientras estamos aquí. Pero los que están ya en el purgatorio ya son santos sin vuelta atrás. Por tanto, no nos debe dar miedo cuando alguien se nos va. Sí nos debe dar miedo que no esté preparado. Ese es el miedo que tenemos muchas veces a la muerte, cuando no estamos listos. Pero si estamos listos, si usted y yo vivimos en la presencia de Dios, en una vida sacramental, tenemos que decirle al Señor, cuando tú quieras. Como decía San Pablo, si vivo, trabajo fecundo, y si muero, me voy con Dios. Entonces, si es así, no le vamos a tener miedo a la muerte. Es el miedo más generalizado. Pues que esto nos sirva a nosotros para enfrentarnos, porque una de las formas de superar el miedo es enfrentarse a él. Enfréntese a sus miedos. No los siga ahí ocultando, no los siga allí, vamos a decir, alimentando, no los siga allí como si fueran niños, ¿verdad? Que lo estás poniéndole pamper y todas estas cosas. No, al miedo hay que enfrentarlo y echarlo. Dice, el que tiene el amor de Dios echa fuera el miedo, lo echa fuera. Y el Señor lo va a echar fuera si usted se dispone, si usted se lo pide. Que así sea. Vamos ahora a ponernos de pie.